Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias. Nuevamente agradecer su presencia, el apoyo en acompañarnos en todas estas capacitaciones que tenemos. Nuevamente muchas gracias. Pues antes que todo agradecer a nuestro socio comercial en esta ocasión, pues es nuestra oficina madre, Julia Travel, ¿no? Y agradecer a Sergio Sáez, que nos acompañe. Él es el gerente comercial de Julia Travel. Y pues nada, Sergio, te damos las gracias por estar con nosotros. Sabemos que ya estás fuera de horario, pero aún así, con mayor razón, te damos las gracias por estar acompañándonos y estar con nosotros, unirte a esta capacitación. Pues la verdad es que les dejo a Sergio. Guarden sus preguntas para el final. Y adelante, Sergio, bienvenido. Bueno, Mónica, pues nada, un placer. Sabes que a ti en particular te quiero un montón y pues qué deciros, que muchísimas gracias por esta oportunidad, porque bueno, pues para mí es un placer primero poder trabajar con México, con el mercado mexicano, al cual le tengo muchísimo cariño. Y bueno, pues poder acercar un poquito nuestra cultura, nuestros productos, y agradeceros a todos pues que nos deis un poco de vuestro tiempo y tengáis el interés como para poder asistir a esta pequeña charla. Voy a enfocarlo un poquito a la temporada que nos queda, orientando un poquito al último semestre del año, y vamos a iniciarla. Venga. Pues lo primero de todo, daros los muy buenos días, desearos ya que esta semana ya está a punto ya de jubilarse, o sea que también pues estamos ya todos un poco cansados, pero con muchas ganas y con mucha alegría, porque el turismo ha vuelto, y ha vuelto de qué manera. Os voy a explicar un poquito la dimensión de la empresa y explicaros que Julia Travel Worldwide, nosotros somos el agente Grey Line España. Eso significa que solamente una operadora puede ser Grey Line en cada país, y eso nos da una categoría y un sello de calidad y nos permite, bueno, pues dar una serie de productos en exclusiva y a nivel mundial. Nosotros trabajamos con todos los países del mundo y México es uno de nuestros mercados más importantes, como podéis imaginar. Esta fotografía está realizada en el Parkway de Barcelona, en la parte de arriba, y es una auténtica maravilla, el balcón del Mediterráneo, que se conoce por muchos. Bueno, yo quería comentaros un poquito cómo ha sido la llegada de mexicanos en los últimos años y cómo vamos a ver a través de este pequeño gráfico el interés que despierta España, y en particular cómo las compañías aéreas han notado todos ustedes cómo han reactivado sus conexiones, incluso han incrementado en muchos puntos la llegada no solamente a Madrid, sino a Barcelona y a otros puntos, de Monterrey, Guadalajara, México, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es algo que los datos reflejan en este pequeño gráfico. Fijaros como, por ejemplo, en 2017 estábamos cerca de del medio millón de mexicanos, en el 2018 también, en el 2019 llegamos a 600.000 pasajeros, en el 2020 evidentemente después por la pandemia reducimos a 130.000, en el 2022, en el 2020 empezamos otra vez a incrementar con 250.000, en 2022 con 725.000, es una auténtica maravilla, y fijaros cómo en el 2023 tenemos una capacidad aérea de 848.760 pasajeros. Estos estudios los utilizan un poco para ver cuál es el interés que despierta el propio país, y las compañías aéreas con la compañía Mabrian hacen estudios de mercado para intentar adquirir y implementar sus slots. Fijaros como, por ejemplo, con respecto al 2019, el incremento de conexión aérea con respecto a la ciudad de Madrid, estamos hablando de un 23,35% a más, y con respecto al año pasado prácticamente el doble, del 34,96%. Esas son muy buenas noticias
y quiere decir que México, fijaros en ese gráfico, se sitúa en la cabeza a nivel internacional en incrementar su conexión aérea con respecto a la ciudad de Madrid. Muy buenas noticias para Madrid y muy buenas noticias para México. Bueno, explicaros que Grupo Julià es una empresa familiar, tradicional, una de las operadoras más antiguas y grandes de todo el mundo, una de las empresas tradicionales de Europa. Tenemos 90 años de actividad turística y bueno, en concreto fue en el año 1936 cuando empezamos a hacer tours por España y por Europa, y bueno, pues hemos tenido una dimensión espectacular donde trabajamos en 20 países, en 8 países, en 20 ciudades. Tenemos productos repartidos por todo el mundo y sobre todo somos una empresa dedicada al transporte de viajeros, no solamente en el aspecto turístico, sino también en el aspecto más práctico de líneas metropolitanas, etcétera, etcétera. Os voy a contar un poquito las divisiones que tenemos. Tenemos una división que es el turismo. Yo pertenezco a la red comercial de Julià Travel Worldwide. Tenemos el City Tour Worldwide, que son autobuses turísticos que hacen ciudades, por ejemplo, como en México, en Londres, en San Francisco, en Marrakech, en Barcelona, en Roma. Tenemos en varias ciudades. Los transportes de viajeros, que no solamente hacemos transportes escolares, transportes de industria. Tenemos conexiones que nos comunican con países como por ejemplo la comunicación que hacemos con Andorra, España, la hacemos Julià. Y luego, hace poco, en el año 2020, hemos adquirido una empresa náutica que se llama ThisIsMed, donde hacemos experiencias y actividades en la costa catalana, en el Mediterráneo, a través de la ciudad de Barcelona. Bueno, fijaros un poquito cómo es la división de nuestra empresa. Hablamos de transporte, donde el Estado español determinó en la pandemia que Grupo Julià es una empresa estratégica. Por eso tenemos su apoyo, su supervisión y todo tipo de garantías, no solamente por el aspecto turístico, que realmente se paralizó, sino porque parte del país depende de nuestra infraestructura para su propio desarrollo. Por eso gozamos de una salud económica maravillosa y estamos en un momento álgido de nuestra historia, donde realmente podemos sacar pecho y hacer proyectos y actividades turísticas con total garantía, porque nuestra empresa no depende únicamente del turismo, sino que tenemos diferentes líneas. Luego veis en el centro el Julià Travel Worldwide, que es donde yo pertenezco, que es un poco los circuitos y las experiencias turísticas, con nuestra empresa náutica ThisIsMed, y luego la empresa City Tour, que es un poco esa empresa turística que hace los autobuses turísticos de gran parte del mundo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Turibus pertenece al Grupo Julià, ¿de acuerdo? Es una concesión que tenemos de hace muchísimos años y nosotros, de alguna manera, pues la vamos gestionando, entre otras ciudades del mundo. ¿Por qué Julià Travel? Bueno, pues Julià Travel, sobre todo, hicimos grandes esfuerzos. Tuvimos muchas empresas alrededor del mundo, en Estados Unidos, en África, en Europa, en Asia, pero al final, 90 años de historia nos han explicado, nos han centrado de alguna manera a lo que nosotros somos buenos y donde realmente conocemos todos los requisitos y todos los recovecos, que es nuestros 3 destinos, que son España, Portugal y Marruecos. Eso nos da una concesión a la hora de trabajar con productos regulares en privado con un gran volumen, y por eso queremos ofrecer al mercado, más que una distribución de productos turísticos, la experiencia de 90 años con personal propio, con productos propios, con transporte propio y una especialización que nos dota de conocimientos pues muy extensos, ¿no? No solamente conocer las diferentes alteraciones que puede haber en las diferentes ciudades, sino poder adaptar nuestros productos también a las necesidades de vuestros clientes. Aquellas cotizaciones en privado o de alguna manera de poder
saber combinar los diferentes periodos y circuitos dependiendo de la temporada en la que estamos en proceso. Uno de los detalles que Julia Travel tiene y ofrece al mercado son las inclusiones que ofrecemos en nuestros circuitos. Nosotros no entendemos que una persona, por ejemplo, quiera visitar una ciudad como Santiago de Compostela y no visite la catedral, o en Sevilla y no visite la catedral, o en Córdoba que no visite la mezquita, o en la Alhambra que no pueda visitar la Alhambra. Creemos que forma parte del viaje el tener degustaciones, el tener contacto local, el hacer, pues de alguna manera, inmersiones dentro de la cultura y dentro de la historia del país. Y por eso, en nuestros circuitos, la mayoría de las visitas están incluidas, las entradas están incluidas y nosotros queremos ofrecer ese tipo de producto. No es un producto caro, pero sí es un producto muy completo, donde dejamos poca vía a las opcionales. Entendemos que ir a Córdoba y no visitar la mezquita no debería ser una opción, tiene que estar obligatorio porque forma parte de la cultura de la ciudad. Otro de los detalles y de la idiosincrasia de nuestra empresa es el hacer productos complejos, pero con la confianza de trabajar con nuestros propios productos. Tenemos una flota propia de autobuses de diferentes categorías, de diferentes tamaños, dependiendo del tamaño del grupo o del propio producto, de más de 450 unidades. Nuestros hoteles son determinados, quiere decir que no buscamos hoteles en las afueras de las ciudades, no vendemos un hotel y luego hacemos similares dando sorpresas que a veces no son agradables para el pasajero, sino que nosotros todos los circuitos los queremos ofrecer con la garantía y con la seguridad que explique desde el momento que el pasajero llega a nuestro país, sale del aeropuerto, nosotros hacemos todos los traslados y nos encargamos de los hoteles, de las visitas y de todo lo que pueda ser factible dentro de un viaje. Entonces, en los circuitos siempre los traslados incluidos. Sección hotelera, solemos tener dos categorías, exclusivamente dos categorías. Trabajamos con hoteles de 4 estrellas y siempre ponemos los nombres del propio circuito. Tenemos una categoría C y una categoría A, dependiendo de la selección del pasajero. Y por supuesto, incidencias. No solemos tener muchas incidencias porque como manejamos un producto propio, controlamos todos los detalles, pero aún así siempre suelen suceder imprevistos. Para eso tenemos un teléfono 24 horas disponible para todos los pasajeros, familiares y demás, sin contacto directo con todos aquellos que forman parte del viaje. Entonces, sobre todo, quiero dejaros claro que es seguridad, confort y de alguna manera la experiencia de una empresa sólida que estamos establecidos en España pues desde hace 90 años. Fijaros, por ejemplo, el típico autobús con el que solemos hacer los circuitos, siempre con aire acondicionado, nuevos, personal propio, wifi, etcétera, etcétera. O sea, todo tipo de detalles. En las categorías de los hoteles, como os he explicado, fijaros, por ejemplo, que en Madrid solemos trabajar con esos dos hoteles, con el Plaza España, que es nuestro buque insignia, es el hotel con el que más trabajamos, y con la cadena NH, Manzanares y Ventas, todos situados en el centro de la ciudad. En Lisboa, el Vila de Ópera, en Roma, en Barcelona, en el centro mismo de la ciudad, es otra característica nuestra. Los hoteles siempre tienen que estar céntricos en el casco histórico de las ciudades. Eso para nosotros les da una interacción al cliente que fácilmente puede pasear con total seguridad, sin ningún tipo de problema, y no depende de transportes públicos, de coger taxi o
o cualquier otro tipo de necesidad, sino que dentro de la ciudad puede pasear, porque en la mayoría de los hoteles suelen ser incluso hoteles monumento, como este que por ejemplo os pongo, que es nuestro buque insignia, el hotel situado en Madrid, en la Plaza España. Es un hotel que tiene una capacidad de 950 habitaciones y bueno, pues me atrevería a decir que es una atracción turística. Fijaos, por ejemplo, en la parte de arriba, la terraza que tiene es una maravilla. Hacen conciertos de música, se ve el centro de Madrid paseando 360 grados. Es una auténtica maravilla y el desayuno es espectacular. Por ejemplo, los desayunos mexicanos son desayunos muy completos, maravillosos. Yo tengo un recuerdo fabuloso y en nuestros hoteles se suele hacer ese tipo de buffets, ¿no? Donde el pasajero tiene todo tipo de productos, pero también se puede hacer su omelette con diferentes productos, mezclándolo y haciéndolo un poco a la demanda, que es en cierta medida como ustedes están acostumbrados a asignar un desayuno potente para empezar el día con mucha alegría. Otra de las características que tiene Julia Travel en nuestro destino son oficinas propias. Tenemos una oficina propia en Barcelona, enfrente de la Sagrada Familia. Tenemos una oficina propia en Madrid, enfrente del Palacio Real. Y tenemos una oficina propia en la ciudad de Málaga, donde tomamos todas las necesidades de la Costa del Sol. Eso no solamente le da una categoría y una seguridad a quien contrata el viaje desde origen, sino que al propio pasajero el poder tener un lugar físico donde tiene personal de Juliá, donde va a poder, cualquier cosa que le pueda pasar, desde un robo o una duda o cualquier tipo de necesidad, va a poder contar con sus oficinas, con su baño, con su wifi y con su personal que le va a atender de una manera privilegiada, que es como queremos que nuestros clientes se sientan. Bueno, os voy a poner un pequeño vídeo para entrar un poco en escena.
Pues efectivamente, este vídeo que acabamos de ver con música de Paco de Lucía es una versión de Los Aguas de Paco de Lucía, un magnífico artista que muchos de ustedes conocen, sobre todo porque Paco Lucía era un gran enamorado de México, vivió muchísimos años allí y bueno, pues yo creo que como todo español somos enamorados de México, yo por lo menos sí que lo soy. Os quiero poner aquí un pequeño detalle para que vean que España es, al igual que México, un destino gastronómico. No muchos destinos son gastronómicos. La verdad es que nosotros, que estamos acostumbrados a comer bien, a tener buenas sobremesas y a tener una diferenciación dentro de las zonas de nuestro país, ¿no? Donde la comida toma un protagonismo, ¿no? Una parte central de nuestra vida, de nuestra familia, lo hacemos alrededor de una mesa, ¿no? Y bueno, pues os quería poner una pequeña selección de productos que son típicos de España y que de alguna manera también se adaptan no solamente a la zona donde se consumen, sino a la temporada que se disfruta, porque al ser países donde la climatología también tiene un factor importante, solemos adaptar también nuestra gastronomía a la propia climatología, forma parte de nuestra cultura, al igual que México. El gazpacho, por ejemplo, que es una sopa fría, que la tomamos mucho en verano. El gazpacho tiene una parte tradicional, pero luego puede haber gazpachos con diferentes combinaciones. Hay gazpachos con cereza, con sandía, con otro tipo de frutas que les dan otros aromas y otros sabores diferentes. La tortilla de patata, hacemos tortilla de todo, de sardinas, de atún, de calabacín, de todo tipo de productos. La paella sobre todo es una zona que se toma en el Mediterráneo, porque evidentemente es de arroz, aunque es considerado el plato típico de España, pero en realidad solamente en zonas donde se cultiva arroz es lo realmente popular. Y con la paella ocurre lo mismo que con los tacos. En realidad es un procedimiento de comer. La paella en sí es el artículo, lo que es el material con que se cocina. Se echa un sofrito, una base de arroz y luego lo que tengan. El producto que tengan en exceso o les guste. Por ejemplo, mi paella favorita es una paella que se hace con alcachofa y pulpo, que me encanta, es maravillosa. Los valencianos tienen su parte, en el norte la suelen tomar con marisco, dependiendo de la región. El pulpo a la feira, que es algo típico de Galicia, ¿no? Donde, bueno, pues el mar a lo mejor tiene un punto más a favor, sobre todo porque tienen tanto el Atlántico como el mar Cantábrico, que es un mar frío, profundo, que da un marisco maravilloso. La fabada, típica comida de invierno, es característica de Asturias, pero tenemos cocido montañés, tenemos cocido madrileño, hacemos un montón de productos diferentes. El cordero asado, por ejemplo, típico de mi tierra. Yo vengo de Madrid, pero más cerca de Segovia, y bueno, pues también es algo verdaderamente tradicional, donde tuve la oportunidad con mi amiga Mónica de probar también un cochinillo ahí maravilloso en Monterrey, que también tiene una carne que es de campeonato. Es algo, motivo suficiente como para viajar a México, la comida. Pues lo mismo ocurre con España. Los churros, muy típicos de España, sobre todo de Madrid y de Barcelona, y vienen de Asia. O sea, que fue Marco Polo quien trajo este producto, son típicos de China. Y tarta de Santiago, que de alguna manera toma los ingredientes del mundo hispano-musulmano. La tarta de Santiago está hecha con almendras, con miel, con azúcar. Es un producto verdaderamente maravilloso por su cremosidad, es muy esponjosa, es una auténtica maravilla. Fijaros que tenemos diferentes productos también en Portugal. El bacalao, por ejemplo, es el plato nacional por excelencia. El caldo verde, que es una auténtica maravilla. La francesina, que es una especie de combinación también con reminiscencias de Brasil, que ha sido un país que para ellos pues supone todo. Utilizan también mucho el mar, el hacer sardinas,
el hacer anchoas, ese tipo de producto que viene del mar, el portugués, lo come muchísimo y está verdaderamente maravilloso. Los boliños son las bolas de bacalao preciosas y que tienen un sabor espectacular. Las gambas, en los panes, los queixadas de Sintra, los pasteles de Belén, que son característicos, por ejemplo, de Portugal y que siempre que en nuestros circuitos vamos con Portugal, pues está incluido también cuando visitan nuestros pasajeros en Portugal el poder probar un pastel de Belén en un lugar, en un obradoiro tradicional. Ese tipo de detalles nos gusta de alguna manera que el pasajero lo experimente, porque al final son esos recuerdos que cruzan más que palabras, ¿no? Marruecos igual, Marruecos al formar parte de una cultura mediterránea, la hermandad que tenemos con el norte de África es evidente. Estamos hablando de 700 años de cultura común, del Al-Ándalus. Y bueno, pues ustedes saben que los platos típicos de Marruecos, el couscous, el tagine, utilizan mucho la miel, la almendra, lo llaman el kab de kazaj, el cuerno de gacela, es una maravilla, el té verde, el chebaquias. Son países donde uno experimenta unos productos básicos, pero una producción maravillosa, donde no está todo muy mezclado, tiene bastantes especias que vienen del norte de África, sobre todo también para la conservación de alimentos. Eso ocurre también en México, que también es una comida muy especiada, justamente por la climatología fuerte que ustedes tienen en algunas regiones. Y bueno, pues después de abrirles un poquito el apetito, que yo sé que ya más o menos algunos ya se le ha despertado, que es antes de su almuerzo, que ustedes comen antes que nosotros, vamos a entrar un poquito en cómo Julia Travel comercializa nuestros 3 destinos. Explicaros que nosotros somos una gran DMC, lo que os decía antes, ¿no? Especialización y experiencia, ¿no? Y de ahí lo hacemos en diferentes formatos. Hacemos circuitos regulares, hacemos estancias en las principales ciudades, tenemos muchas excursiones. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas, unos pequeños notos de todos los productos que más o menos podemos proporcionar en Julia Travel. Pues lo primero de todo es nosotros somos muy fuertes en nuestras excursiones y experiencias. Al tener oficinas propias, nosotros somos los número 1 en venta, por ejemplo, para visitar los estadios de fútbol del Real Madrid o del Barcelona. Somos los primeros en vender en la Sagrada Familia o el Palacio Real de Madrid o en la Alhambra de Granada o en la Catedral de Sevilla, etcétera, etcétera. En ese aspecto hacemos mucho hincapié y nosotros lo que hacemos es poner, de alguna manera, comprar todas las entradas, tener muchos cupos, mucho riesgo puesto dentro de todas las temporadas, lo que nos garantiza que en temporada alta podemos vender en todos nuestros circuitos entradas en la Alhambra y entradas en todos los monumentos principales. Evidentemente, mentiría si dijera que garantizamos 100% la entrada a la Alhambra, pero prácticamente. Nosotros no es una opción, lo vendemos siempre inicio del viaje, porque en 30 días antes tenemos que comprar las entradas de la Alhambra y es importante que se hagan un poquito las ventas con un poquito de anticipación para poder garantizar la entrada a todos nuestros pasajeros. Y como tenemos mucho margen, mucho volumen con estos monumentos, pues también tenemos bastante flexibilidad. O sea que a veces incluso ya hemos acabado el tiempo de release, conseguimos entradas y digamos que tenemos facilidad, tenemos mano en nuestros destinos. Por eso somos una gran empresa y bueno, pues dentro de la Madrid, por ejemplo, pues hacemos no solamente todas las ciudades de Madrid, sino todas alrededor. Ávila, Segovia, Toledo, por la mañana con comida, con a su aire, en combinaciones, etcétera, etcétera. Al tener, por ejemplo, pues mucho producto propio, podemos hacer el Highlights de Madrid con salidas diarias, tanto por la mañana como por la tarde, con combinación con Palacio Real, con Museo del Prado, con Santiago Bernabéu, y siempre estas combinaciones pues se consiguen que el pasajero ahorre dinero.
¿de acuerdo? O sea que os recomendamos que las excursiones siempre se vendan desde origen, sobre todo porque además también son todas comisionables. Todo producto con nosotros es comisionable, ¿vale? Todas las excursiones, los circuitos, los city breaks son comisionables porque también tienen ustedes que realizar un trabajo de asesoramiento y de filtro, y eso también tiene que estar gratificado de alguna manera. ¿De acuerdo? Nosotros entendemos así que pocas opciones en destino, muy pocas. A lo mejor en un circuito podemos tener una opción, una noche, pues hacemos una noche, por ejemplo en Lisboa, un espectáculo con fado, que es una música tradicional portuguesa, o en Sevilla hacemos una noche de flamenco, cosas así. Pero la mayoría de las visitas con sus entradas dentro de los eventos principales. Y muchas nuevas excursiones. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que confían en nosotros desde hace muchísimos años. Pasajeros que viajan con nosotros, hacen una ruta y luego el año que viene pues quieren seguir viajando con nosotros. Entonces nos piden diferentes productos. Por ejemplo, esta semana hemos iniciado un nuevo producto que son visitas en Madrid para visitar el parque de atracciones de la Warner. Que hemos tenido alguna petición por parte de nuestros clientes, sobre todo latinoamericanos, y entonces pues tanto en Barcelona hacemos el PortAventura, el Sky World, como en Madrid pues también queremos ofrecer la oportunidad de poder visitar la Warner. Hoy mismo hemos sacado un producto nuevo que es visita en Barcelona y en Montserrat en helicóptero, también en privado, con 5 personas. Se puede alquilar el helicóptero y hacer un vuelo panorámico de 10 minutos, por ejemplo. O sea, que tenemos producto para todo tipo de perfiles, baratos y caros, dependiendo de cuál es el perfil del pasajero. Y esto es una modalidad que de alguna manera estamos teniendo mucho éxito, y en México también estamos teniendo mucha procura. Nos están pidiendo estos estancias en ciudades, ¿no? Nosotros los denominamos city breaks. Consiste en 2, 3 o 4 días en las principales ciudades que pueden ser combinadas entre sí. Por ejemplo, combinación entre Madrid y Barcelona, o que personas que ya han estado en España, pero que en Granada solamente pudieron estar un día. Entonces quieren estar pues 2 días en Granada o 3 días en Sevilla, quieren estar 3 días en Lisboa y en Oporto, y hacerse las excursiones un poco a su aire. Entonces tenemos city breaks preparados ya con los transportes, el transporte privado de entrada y de salida, con alojamiento siempre céntrico. En este caso estamos hablando de Iberia, Rocafort y Rosselló, que se sitúan en el centro de Barcelona, en la calle de la Gran Vía, y visita la Sagrada Familia y, por ejemplo, la opción de hacer un hop-on, que es nuestro autobús también propio, que está disponible para el pasajero las 24 horas. Y va haciendo diferentes percursos y demás. Hay viajes de un día, de 2 días. Y fijaros, este paquete, este City Break de Barcelona, por ejemplo, estamos hablando de 405 euros. O sea que un precio fabuloso para poder estar 4 días, 3 noches en el centro de Barcelona, con traslados y con alguna visita básica. Y esa modalidad la tenemos en la mayoría de las ciudades principales, en Barcelona, en Granada, en Málaga, en Bilbao, en Oporto, en Marrakech, en Lisboa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro del folleto que tenemos para este año, del 2023-2024, hemos hecho una selección de los mejores circuitos que vendemos. Eso no quiere decir que nos limitemos a estos circuitos, pero bueno, hemos querido de alguna manera facilitar y hacer una pequeña selección de nuestros productos, hacer una pequeña tirada impresa que se ha hecho en algunos países de Latinoamérica, en concreto México, por ejemplo, pero en la mayoría de los países del mundo lo hemos hecho en formato digital, ¿de acuerdo? Que también está a vuestra entera disposición para poder consultaros. Y bueno, pues deciros que aquí tenemos un poco el mapa de actuación. Tenemos circuitos desde 3 días a 22 días, tenemos modalidades tanto compartidas como privadas, quiere decir en servicio regular, como el circuito totalmente hecho a la medida dependiendo de las personas que viajan. Nuestra categoría de hoteles es siempre 4 estrellas, tenemos una categoría, digamos, turística,
y una en categoría superior, ¿de acuerdo? O sea, son hoteles siempre muy bien situados, de 4 estrellas y que gozan de toda nuestra garantía, y las visitas incluidas con guías locales y oficiales. Eso es muy importante porque también a nosotros nos gusta mantener un poco la calidad de nuestros servicios y siempre tenemos guías de prestigio, ¿no? Ya son muchos años trabajando con nosotros y bueno, pues forman parte de nuestra casa. Dentro de las 55 opciones diferentes que tenemos para España, Portugal y Marruecos, pues tenemos algunos destacados, ¿no? Dentro, por ejemplo, pues hacemos mucho el Madrid con Andalucía, hacemos desde Barcelona por el norte de España. En el norte de España, por ejemplo, somos una de las empresas más especializadas porque no hay muchos circuitos y nosotros los trabajamos muy bien. Hacemos, por ejemplo, todo lo que es combinaciones dentro de España, hacemos combinaciones con Portugal y Marruecos, tenemos productos solamente de Marruecos, por ejemplo, dunas por 4x4 en vehículos para hacerlo así como más atractivo. Y yo lo que voy a hacer un poco es, dentro de esta pequeña explicación, centrarme un poquito en la temporada que nos queda, ¿no? Dentro de los nuevos itinerarios, bueno, pues os voy a poner una pequeña selección. Por ejemplo, este que tenemos aquí, estamos hablando de 21 días, 20 noches, y hacemos lo que es todo España, Portugal, Andalucía y Marruecos. Fijaros que no tocamos prácticamente nada del Mediterráneo y nada del norte de España. Son zonas totalmente diferentes porque España es un país que tiene una orografía muy importante. Tenemos muchos sistemas montañosos y a diferencia de Europa, dentro de Europa es bastante plana, no hay muchos sistemas montañosos, solamente el Táchira y los Alpes y los Pirineos que separan de España, pero en España tenemos muchos sistemas montañosos, lo que nos concede pues una diferenciación de cultura, de paisaje, incluso de una historia totalmente diferente. Otro de los detalles que quiero remarcar es la estancia en las ciudades. Varias noches en las ciudades más principales. Por ejemplo, en Madrid 3 noches, en Oporto 2 noches, en Lisboa 2 noches, en Sevilla 2 noches, Costa del Sol 4 noches, en Fez 2 noches. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema de circuitos es un sistema donde damos mucho hincapié a la cultura, a la gastronomía, pero no queremos hacer estancias largas en transporte. Queremos que el pasajero se sienta de alguna manera viajando, pero que tenga contacto con el propio destino, que no lo haga a la carrera. No solemos hacer trayectos de más de 3 horas. Cada 2 horas y poco paramos y hacemos visita. O bien, por ejemplo, hacemos un Madrid-Sevilla, pues paramos en Cáceres, donde allí pues, lo puede comer en un lugar en condiciones y puede visitar una ciudad de patrimonio porque tenemos una cantidad de lugares patrimonio de la humanidad digno de mención. Y entonces, en lugar de hacer tantos trayectos en autobús, comiendo en hoteles de carretera y demás, no, nosotros tenemos en ese aspecto una categoría y queremos dar a los pasajeros pues una sensación de poder abarcar ciudades muy bonitas, pero no quererlo hacer todo, o sea que vender circuitos que estén concentrados de alguna manera. Fijaos, por ejemplo, este es un viaje de 9 días y hacemos lo que es Andalucía, las ciudades principales y la costa del Mediterráneo, para hacerla bien, para pasar varias noches en las ciudades importantes y que no pasemos mucho tiempo en carretera. Este viaje, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Son 12 días que hace Andalucía y Marruecos. Pensar que Andalucía fue, como os he dicho antes, ocupada o de alguna manera tuvimos la suerte de tener 700 años a los árabes en nuestro país. Eso hace que las ciudades de alguna manera tengan una idiosincrasia y un cruce de caminos, porque España, me atrevería a decir que Portugal también es cruce de culturas. Durante los siglos XV y XVI pues fuimos de alguna manera los reyes de los mares, creamos todas las líneas de comunicación.
Y España es cruce entre América, África y Europa. Para que os hagáis idea, solamente Andalucía fueron 3 tribus nómadas las que ocuparon, o se asentaron, mejor dicho, en la península ibérica, que fueron los almohades, quedando Granada, los almohades en Sevilla, los nazaríes en Granada y los omega en Córdoba. ¿De acuerdo? Por eso fueron 3 tribus diferentes, y visitar Granada, Sevilla y Córdoba es visitar cientos de años de historia, tribus nómadas que vienen del norte de África, pero que no tenían nada que ver las unas con las otras. Por eso la arquitectura es tan diferente y tan peculiar. Si os fijáis en esa fotografía de arriba a la derecha, Ronda es una preciosa ciudad que está situada en la ruta de los pueblos blancos de Andalucía y que fue creada, el origen de Ronda es celta, ¿de acuerdo? Que fueron aquellos vikingos, ¿no?, que venían del norte de Europa, bordeando la costa y conquistando territorios y asentándose. O sea que también, por eso en el sur de Andalucía hay muchos que son rubios con ojos azules y demás, no solamente morenos, ¿no?, que es un poco nuestra tono de piel. Aquí tenemos circuitos de 22 días haciendo toda España, concentrándonos no solamente en el norte de España, sino también todo lo que es el Atlántico portugués y el Atlántico español, ¿de acuerdo? O sea que haciendo viajes muy concentrados, porque en poco distancia tenemos muchísima belleza. En Portugal, por ejemplo, pues tenemos viajes de 14 días combinando con Andalucía. Marruecos, quería explicaros que la mejor época para visitar Marruecos es la primavera y el otoño. Son las mejores épocas. Es cuando nosotros solemos visitar Marruecos. ¿Por qué? Porque la climatología es un factor determinante en el norte de África, en África en general. Pero en junio, julio y agosto las temperaturas pueden llegar a superar los 45 grados durante el día. En cambio, en octubre, noviembre y diciembre, la temperatura media de estos meses es 24 grados durante el día, que es maravilloso. Y por la noche, dependiendo si estamos en zona desértica o estamos en ciudad, suele oscilar entre los 15 grados. En el desierto hace mucho frío por la noche, pero bueno, pues los alojamientos están perfectamente condicionados también para poder pasar esa noche en el desierto, que siempre es una auténtica aventura. Entonces, el español, generalmente el europeo, suele visitar Marruecos generalmente en octubre, noviembre y diciembre, ¿de acuerdo? Son las mejores épocas por la climatología, porque la mayoría de los europeos tienen colegios y entonces no van muchas familias, por lo tanto es una temporada baja, los precios son muy buenos, las ciudades no están masificadas y digamos que después de pasar la temporada alta con la temperatura mucho más relajada, pues el marroquí es más acogedor, ¿de acuerdo? Para mí el momento ideal de visitar Marruecos es finales de octubre, principios de noviembre. Yo he ido 3 veces a Marruecos y las 3 veces he ido una vez en octubre, una vez en noviembre y una vez en diciembre. Y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Los días son muy soleados, hay muy pocas precipitaciones porque suele llover en primavera, en el mes de marzo, en febrero-marzo, y el frío en Marruecos suele ser en enero, febrero y marzo. Es cuando realmente la climatología es un poco más adversa y hace más frío. En Marruecos tenemos productos no solamente combinados con España y con el sur de Andalucía, sino solamente en Marruecos. Hacemos las ciudades imperiales, hacemos productos de 4x4 de 8 días por todas las zonas desérticas y demás, donde el pasajero, aparte de tener un confort, pues también tiene noches en el desierto y interacciona con esa cultura bereber que es tan fascinante, que no deja de ser un país verdaderamente exótico, muy cerca de Europa y totalmente seguro. Muy recomendable.
Bueno, deciros que los circuitos privados nosotros tenemos un folleto también preparado, ya con precio preparado para presentar a los clientes, de entre 2 a 17 pasajeros. Quiere decir que dentro de los 55 circuitos que tenemos, hemos hecho una selección de 15 y esa selección está hecha en base a 2 personas a 17. De tal forma que si una familia, por ejemplo, quiere hacer un sur de Andalucía y quiere hacerlo sin otros pasajeros, pues va a poder tener ya el precio preparado con unos precios y una categoría sin igual, ¿de acuerdo? O sea que también tener en cuenta ese tipo de producto que lo estamos vendiendo mucho y nos está dando muchas alegrías. Producto, por ejemplo, específico. Hacemos muchas interacciones con empresas. Trabajamos evidentemente en las ferias y tenemos mucho conocimiento de ellas para cualquier tipo de incentivo de empresas o personas, por ejemplo, hemos tenido grupos religiosos, grupos corales, grupos que vienen buscando el mundo del vino con todas las denominaciones que hay dentro de España. Entonces nos adaptamos también a las peculiaridades de sus clientes. Por supuesto, Caminos de Santiago. Tenemos varios productos, creo que tenemos unos 4 o 5 modalidades diferentes de Camino de Santiago, tanto en regular como en privado, ¿de acuerdo? O sea que fuera del folleto, cualquier necesidad que tengan sobre España, Portugal y Marruecos, Julia Travel es la operadora de confianza sin duda alguna. Os comenté al principio que en 2020 nos compramos una empresa de náutica, ¿no? Para hacer experiencias, para de alguna manera captar también un público más joven en familias, y lo hacemos también con una cierta sostenibilidad, con catamaranes de lujo, totalmente con las placas solares. Bueno, pues para que os hagáis idea, por ejemplo, un tour de 90 minutos con música en directo, viendo el atardecer en Barcelona, estamos hablando de unos 18 euros comisionables, ¿de acuerdo? Tenemos otro producto, por ejemplo, que son una hora, solamente una hora haciendo todo el sunset, tomando una copita en la costa de Barcelona, en el Mediterráneo, que es una precisidad. Estamos hablando de 13 euros. Y si podemos hacer una combinación también y dar la libertad al pasajero que pueda tener en nuestro Barcelona City Tour y pueda coger durante todo el día el autobús y al final de la tarde un barco en un catamarán ecológico viendo el sunset y el skyline de la ciudad de Barcelona. Y bueno, pues para terminar un poco, explicaros sobre la digitalización y la sostenibilidad, ¿no? Para nosotros también es muy importante. Tenemos una flota de transportes también sostenibles, acceso para las agencias de viajes. Julia Tours tiene, por supuesto, acceso para hacer reservas online directamente, donde se puede conseguir todo tipo de productos. Por ejemplo, tenemos el catamarán de 18 euros. Tanto en Barcelona como en el resto de ciudades se pueden contratar circuitos y todo está a vuestra disposición, también para consultas, también para ver disponibilidades. Es una herramienta también muy cómoda y muy fácil, donde vais a tener también vuestras reservas, todo perfectamente seleccionado. Y para terminar, ¿por qué Julia Travel? Pues sobre todo por lo que os contaba desde un principio, ¿no? Experiencia y especificación. O sea, trabajar sobre 3 destinos única y exclusivamente nos da un conocimiento que con 90 años de experiencia ninguna otra empresa en nuestro país tiene. Oficinas propias, excursiones diarias, excursiones en privado, vehículos propios. En definitiva, nosotros somos proveedores de muchísimas distribuidoras que manejan el mundo entero, incluso muchas españolas e internacionales, americanas, etc. Con muchos circuitos regulares, privados, excursiones, city breaks, y bueno, pues este folleto, que es el que tenemos para vuestra disposición. También lo tenemos en formato online, en Flipping Book, que es así como mucho más dinámico, que suena como si fuera un libro. Y nada más, pues mira, explicaros por ejemplo esta última fotografía, que es el sistema con el que los vascos en el norte de España suelen ir a comer. Ellos van a los bares y tienen una selección de productos totalmente dispar, donde van eligiendo con un platito cuáles son las tapas que más les gustan, y a la hora de pedir la cuenta
el camarero cuenta cuántos palitos de madera tiene. En función de los palitos de madera, pues lo cobra un valor u otro. O sea que es una diversidad que pocos países puede tener y que pues, nos daría mucha alegría poder pedirles a ustedes y a sus pasajeros. Y por último, por supuesto, la agente de viaje tiene precio especial, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren viajar, por favor, a Mónica o a los compañeros de Julia Tours, que son nuestros hermanos, les consulten, queremos hacerles precio para que sean, pues embajadores de nuestro país y de nuestra empresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, súper bien, qué interesante. Y pues bueno, así que esperamos que vamos a mandar muchos clientes a España a hacer estos recorridos seguramente. En el folleto digital de Julia Tours México tenemos solamente más o menos unos 9-10 programas, pero ustedes pueden bajar el folleto de Julia Travel a través de nuestra página web. Hay un link para que puedan bajar este folleto y pues como les mencionó Sergio, bueno, hay una infinidad de circuitos y combinaciones, ¿no? Tenemos esta información que nos llegó de que hay un 20% de descuento para el segundo pasajero. Aprovechen esta oportunidad. No todos los circuitos tienen la promoción, pero llamen al área de reservaciones de Julia Tours y ellos les podrán decir cuáles son los circuitos que están con esta promoción, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que algunas notas importantes es recordarles que todavía tenemos lugares para los bloqueos de invierno. Recuerden que tenemos Navidad en Perú y fin de año en casi todo Sudamérica, en Perú, en Argentina, en Colombia, también en Norteamérica, en Canadá, las auroras boreales y en Costa Rica. Y por la parte nacional, pues también tenemos todavía lugares para los bloqueos a las Barrancas del Cobre, tanto Navidad como fin de año. En este caso son bloqueos, en el caso nacional solamente son bloqueos terrestres. En el internacional es completo con todo y el aéreo. Y recuerden que tenemos un número 800 para que se comuniquen con los asesores, es el 800-585-4269. Por favor, no duden en llamar con ellos los apoyarán en dar algún asesoramiento, en cotizaciones, en generar ventas. Llámenos, por favor. Y finalmente, pues agradecerles que hayan estado hoy aquí, y que siempre todo lo que llevamos de este año con este tipo de capacitaciones, siempre contamos con su apoyo, con su presencia. Próximo webinar será el destino Chiapas, ya les estaremos informando. Muy bien, ahora sí vamos con Juan Carlos y con Luis para ver cuáles son las preguntas que tienen, por favor. ¿Hay dudas con respecto al procedimiento de cómo se dan de alta con nosotros? Bueno, con gusto nos pueden contactar a comercial@juliatours.com.mx y con gusto ahí los podemos asesorar para que se puedan dar de alta con nosotros. Exactamente, quien aún no esté dado de alta con nosotros, sobre todo en nuestro sistema interno, manden un correíto ahí al donde les dice Luis en comercial@juliatours.com.mx y nosotros les reenviamos el formato que hay que llenar. También les podemos mandar todos los pasos también para darse de alta dentro de la página web. Pues bueno, si no hay más dudas, realmente agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Muchas gracias a todos, yo también por mi parte. Saludos desde España, os esperamos con los brazos abiertos y ¡viva México!